bienvenida una vez más al ciclo de conferencias del Ateneo. Hoy tenemos un tema muy interesante que tratar porque todos sabemos la importancia de la educación para la ciudadanía y hay un tema, un déficit que desde la Carta Malacitana siempre hemos venido valorando en la educación y en lo que los niños y los jóvenes estudian acerca de la alimentación, de la gastronomía, de la nutrición. Hoy vamos a valorar y a abordar desde aquí cuál es la importancia de la oferta gastronómica en la universidad. Y bueno, y vamos a tratarlo desde el punto de vista también del turismo y la gastronomía. Yo no me voy a alargar muchísimo más porque creo que es mucho más interesante escuchar a nuestro ponente, Antonio Guevara, que él es el actual decano de la Facultad de Turismo de la Universidad de Málaga. Lo va a presentar Fernando Sánchez Gómez, que es vocal nuestro de la Carta Malacitana, es periodista y es doctor en Ciencias Sociales y de la Comunicación. Es el primer doctorado, una persona bastante importante y relevante porque ha sido el primer doctorado en periodismo gastronómico. Y estamos muy contentos de que presente hoy a nuestro ponente. Y sin alargarnos mucho más, pues yo le doy paso a Fernando Sánchez Gómez. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Con los dos, ¿no? Bueno, mi agradecimiento a la Carta Malacitana, a Antonio, tanto Antonio como a Regina, por darme la oportunidad de presentar nada menos que al hombre responsable de que la Universidad de Málaga entre en la cocina. Se trata de Antonio Guevara, como ha presentado Regina, decano de la Facultad de Turismo, profesor titular de dicha facultad, coordinador del programa de doctorado interuniversitario, presidente de Redintur, que es una red universitaria de facultades de turismo que agrupa nada menos que a 27 universidades. Es coordinador del programa de doctorado de la Universidad de Málaga, de la Facultad de Turismo, donde está vinculado desde el año 95, siendo su vicedecano hasta hace muy poco tiempo, y es una persona de una gran capacidad investigadora y de gestión, y ha sido el motivo por el cual el equipo rectoral le ha confiado la puesta en marcha de este importante grado, porque viene a cubrir un espacio y una demanda en la sociedad y la empresa con una serie de perfiles profesionales que no están cubiertos, ¿no? Porque cada vez que se habla de cocina, pues pensamos en las estrellas y tal, ¿no? Pero existe otro tipo de profesional del cual Antonio nos va a hablar, ¿verdad? Vamos a disfrutar mucho con esta conferencia porque, como todos grandes proyectos, ha tenido una épica. Ya digo que él lleva 3 años y medio con la confianza del equipo rectoral y el apoyo de distintos profesores de la Facultad de Medicina, de Ciencias, de Turismo. Y bueno, también ha tenido que bregar con algunos escépticos. Antonio es una persona de humor inteligente y respuesta rápida. Y yo, sin más, pues voy a pasar la palabra a nuestro conferenciante de esta noche. Antonio. Bueno, muchas gracias. Voy a colocarlo por lo menos para dinamizar un poquito y no ser tan aburrido. Bueno, en primer lugar, agradeceros. ¿Vale? En primer lugar, pues agradecer, por supuesto, a Antonio, a Regina, a Fernando la presentación que me ha realizado. Agradecerle que hoy esté aquí, ¿no? En el Ateneo, para hablar un poco de la facultad, de lo que estamos intentando poner en marcha. Y me propusieron este reto y digo, bueno, espero no aburriros, ¿no? Gracias a todos y a todas por venir, ¿no? Porque la idea, cuando me plantearon la conferencia,
digo, bueno, a ver, como yo les cuente aquí planes de estudio y le cuente qué es lo que estamos sufriendo para montar esto, pues la verdad la mayoría de la gente no va. Entonces he pensado, a la hora de plantear la conferencia, por supuesto, comentaros cuál es la trayectoria y qué es lo que estamos haciendo y qué vamos a hacer, pero partir de un... Me gusta siempre, como soy profesor, pues me gusta siempre decir, ¿no?, qué es lo que vamos a hacer y después resumir qué es lo que hemos dicho, ¿no? Es una técnica que normalmente suelo utilizar porque yo creo que es fundamental para ubicarse en la conferencia, ¿no? Entonces, he añadido, aparte de lo que la facultad está haciendo, he añadido un primer punto que es un informe sobre turismo gastronómico. Porque, claro, cuando hablamos de gastronomía, esto es muy amplio, ¿eh? Yo recuerdo en el año 99, cuando nos pusimos a hablar de que turismo iba a entrar a la universidad, y aquí además tengo un colega con el que trabajé mucho, que es de la Facultad de Turismo, también de la Universidad de Girona, que casualmente está aquí por Málaga haciendo una actividad con sus alumnos. Cuando decidimos poner turismo en la universidad, y todavía después de 20 años, que estamos hablando, casi 20 años, ¿no?, pues todavía hay un poco de, digamos, de desconocimiento en la propia sociedad, en los propios medios, que son los estudios de turismo, ¿no? Pues entonces ahora estamos haciendo una incursión, la segunda incursión, en incorporar los estudios de gastronomía y su relación con el turismo, con lo cual esto es todavía, desde mi punto de vista, más complicado. Entonces yo lo primero que he hecho, voy a hacer un informe de la Organización Mundial del Turismo sobre turismo gastronómico, muy breve, para ver la relación que existe entre las dos materias, porque estamos hablando de que vamos a implantar unos estudios en una facultad de turismo y no en una facultad de farmacia, ¿vale? ¿No? Son dos cosas completamente distintas. La Universidad de Valencia lo ha incorporado en una universidad de farmacia, en una facultad de farmacia, perdón. ¿Eso qué significa? Porque está orientado a otras salidas profesionales totalmente distintas. Nosotros lo queremos orientar con la parte científica, pero relacionado con el turismo. Y por eso he planteado en primer punto una serie de reflexiones sobre un informe que he buscado por ahí de turismo gastronómico, y yo creo que no es interesante. Después, el segundo punto va a ser qué estamos haciendo actualmente nosotros en la facultad, por qué esto ha llegado aquí, ¿no? Y con quién estamos colaborando, qué estamos montando, qué hay, qué podéis encontrar en la facultad de turismo relacionado con esto. El futuro título, que es el futuro título, porque todavía no es el título, ahora veréis que tiene que pasar una serie de fases, cómo está estructurado, quiénes participan y qué demanda pretendemos cubrir. Y por último, unas conclusiones, ¿no? Con eso yo creo que más o menos podemos situarnos en la situación en la que se encuentra la Universidad de Málaga a través de su facultad para poder arrancar estos estudios, ¿no? Bueno, no sé si se verá bien, pero vamos, la idea, yo lo utilizo un poco de guía, ¿no? A lo mejor no se ve bien, pero la idea fundamental es que la Organización Mundial del Turismo hace un informe en el 2016 a través de una empresa que es Madison, Después hay otros informes, ¿no? Pero este me ha gustado mucho porque además me venían bien los datos, ¿no? Para deciros, ¿no? Y digo, bueno, pues este yo creo que es bastante interesante. Entonces, la idea es una muestra muy pequeña, fijaros, de la Organización Mundial del Turismo, como bien sabéis, tienen miembros afiliados, por ejemplo, lo que es la Facultad de Turismo es miembro afiliado también. Ahí hay organizaciones no gubernamentales, hay gobiernos, hay universidades, hay entidades, ¿vale? Entonces, pues, a la propia Organización Mundial del Turismo, pues se le hace una encuesta a los propios miembros para conocer la importancia del turismo gastronómico, ¿vale? Entonces, pues, ver cuál es realmente su importancia dentro del mundo del turismo, porque claro, aquí cada uno que hablamos de turismo, y no me quiero ir por el turismo, porque entonces que es lo mío y me pongo, cada uno cree que el turismo es el que él practica, ¿no? Y eso no es. El turismo hay muchos ociotipos, gente distinta, dependiendo de las propiedades dentro de la misma edad, etcétera. Pues esto es muy interesante, yo creo que de reflexionar, ¿no? Entonces, ahí esas son las muestras que se han realizado en organizaciones, sobre todo gubernamentales, y en organizaciones de destino, pero vamos, sobre eso no vamos a hacer mucho hincapié. Se preguntan en todos los países del mundo, el 67% es concretamente en Europa. En España está muy chiquitito, no lo veréis ahí, es un 10,4, lo que, digamos, de la muestra total ocupa un 10,4, pero es muy interesante porque
la gastronomía no es solo local, es internacional. Y entonces, pues, las respuestas pues, son globalizadas, ¿no? Bien, fijaros, una de las cosas muy interesantes que plantea aquí es que son varios reflexiones, que la gastronomía relacionada con el turismo es un elemento distintivo, es decir, la gente va a los sitios y cuando está allí busca algo distintivo gastronómico, es decir, nadie normalmente va a un destino turístico a buscar una franquicia determinada, ¿vale o no? Pero que cuando tú estás en el destino al menos busca algo identitario relacionado con la gastronomía. Otra cosa muy importante es que el posicionamiento que tiene la gastronomía dentro de los diferentes, digamos, dentro de los diferentes segmentos turísticos. Mundialmente ocupa el tercer lugar, es decir, estamos hablando de como atractivo o como motivo por qué decide uno viajar. Es decir, yo viajo a un lugar porque quiero ver algo cultural, porque quiero algo natural, pero la gastronomía está a continuación. Por ejemplo, en América Latina, en segunda posición, mientras que, por ejemplo, en el resto del mundo está en la tercera posición. Es una cosa muy interesante porque este es un gráfico donde indica globalmente dónde se encuentra la gastronomía dentro, digamos, del segmento turístico. Pero hay una cosa muy interesante que dice este estudio, es que la mayoría de la gente no viaja por la gastronomía, ¿vale? Eso es muy importante también de saberlo, que uno no puede perder el norte en algunos momentos, ¿no? Es decir, viajo por algún motivo y entre ellos está la gastronomía, pero realmente, es decir, yo voy a ir a un destino, eso no significa que no haya un grupo de ociotipo o de personas que pertenecen a un sector, a un segmento que viajen por eso no significa, pero la mayoría de la gente no viaja por eso, igual que hay gente que le gusta visualizar los pájaros o hacer determinadas incursiones, pues para ellos serán su primer, pero no es generalmente la mayoría, estamos hablando de globalidades, ¿no? Bien. Estas dos cosas, hay muchas cosas, pero muchas respuestas, pero estas son bastante interesantes. Considera un segmento el turismo gastronómico. Efectivamente, la mayoría de la gente dice que es un segmento, como un mercado, es decir, ahí hay potencial y hay diversidad y produce una serie de elementos. Yo me salto a las transparencias, no voy detrás de ella, pero me sirve un poco para que vayamos teniendo la guía, ¿no?, de lo que estamos hablando, ¿no? Y después hay otra cosa que dice, ¿el turismo gastronómico está suficientemente promocionado? Y fijaros, el 65% dice que no. Es decir, luego, ocupa de media en el mundo la tercera posición de la gente que viajamos por el interés de la gastronomía del lugar donde vamos. Pero en cambio no está suficientemente promocionado, el 65% de las organizaciones no están, y lo contesta, y el 23% dice que puede ser algo, es decir, que estamos hablando prácticamente de un 90% que todo el mundo piensa de que no está suficientemente promocionado. ¿Y eso qué significa? Que cuando voy a un territorio realmente prácticamente me cuesta trabajo encontrar digamos, el tema gastronómico o del turismo gastronómico. Me cuesta bastante, ¿no? Ahora hay alguna incursión en algunos territorios, por supuesto más que otros, como todos conocemos, el País Vasco, es decir, hay algunos que son más potentes en este terreno, ¿no? Bueno, otra cosa muy importante es que la gastronomía, digamos, el turismo es una de las premisas que llevamos en nuestro centro y a nuestros estudiantes se lo decimos, el turismo por sí solo es positivo siempre y cuando genere desarrollo local. Eso es lo que nosotros, y así lo transmitimos a nuestros alumnos. Si un turismo que no genere desarrollo local, pues es un turismo masivo, un turismo que lo que genera es deterioro, etcétera, ¿no? Y la gastronomía en este informe indica claramente que es un impulsor del desarrollo turístico. ¿Por qué? Porque la gastronomía a su alrededor y en un territorio genera una serie de industrias adyacentes que permiten a la gente del territorio ofrecer sus productos, venderlos y después el propio territorio comercializarlo, etcétera. Lo cual quiere decir que la gastronomía dentro del segmento turístico es bastante importante para el territorio. Pero fijaros, he señalado en rojo lo que he dicho antes, que es un factor de atracción, pero no es decisivo para la elección. Es decir, yo no voy a ir a Italia porque allí se come determinadas cosas o voy a Francia porque allí como algo, a no ser que sea de una asociación determinada, ¿no? Pero que voy y después, a partir de que haya decidido por las circunstancias, en tercera posición se encuentra esta elección, ¿no? Bien, bueno, hay otra cosa que ya la he estado diciendo, no voy a estar repitiendo, que hay que incrementar la promoción, etcétera. Y hay otra cosa muy interesante, y además que aquí está José Manuel y siempre lo hablamos
lo comentamos con Mucho y con Antonio, es decir, la importancia de la colaboración público-privada, es decir, la importancia de la cooperación en el desarrollo del turismo gastronómico. Sin esto es prácticamente imposible. En el turismo, que no es gastronómico, es decir, el turismo en general, en otros segmentos, también es necesario, y más en los cambios que están produciéndose ahora con el tema de las tecnologías de la información y las comunicaciones, ¿verdad? Bien, eso es más o menos un poco la filosofía de donde estamos. Bueno, entonces, y ahora uno de los puntos que dice el informe, que es donde yo me he agarrado para enganchar mis reflexiones, ¿cuáles son los factores aceleradores? ¿Cómo podemos hacer que esto funcione mejor? Pues uno de ellos, entre los que algunos ya hemos comentado, pero uno de ellos que está ahí señalado es la formación y el aprendizaje. Y es verdad, es que esto es una potencialidad y no tenemos formación sobre el tema de gastronomía ni de turismo gastronómico. Entonces, a partir de ahí es cuando nosotros nos planteamos hace unos años en la universidad arrancar una serie de procesos para que la gente o los propios alumnos conocieran determinados elementos de gastronomía, turismo gastronómico, no solo que conociera turismo patrimonial o turismo cultural o de naturaleza, sino incorporarnos ahí, ¿vale? Bien. Ahí es donde entramos ya en el segundo punto, ¿no? En las actuaciones que la Facultad de Turismo lleva realizando, pues, concretamente 3 años. Yo creo que son 3 años, es decir, esto no es fácil, os lo digo sinceramente. Antes se lo comenté a Fernando, cuando me llamó para la presentación y tal, le decía, a mí había gente que decía que estaba llevando los huevos fritos a la universidad, ¿no? Así como con estas palabras, ¿no? ¿Por qué? Porque no ven las características que realmente tiene la gastronomía desde un punto de vista turístico, ¿no? Es decir, ven... ¿Por qué es eso? Pues eso es mi teoría, porque yo creo que la mayoría de la población o los medios transmiten del turismo, cada vez que se habla del turismo, vosotros observaron en la tele, en la televisión, en los medios, las fotografías, las imágenes, el turismo, siempre sale alguien en una hamaca, alguien en un chiringuito, haciendo cualquier tipo. Entonces, está utilizando siempre una información, digamos, de unos niveles de profesionalidad de la cadena de conocimiento, la más inferior, que es muy digna, que no significa nada, pero que la mayoría de la gente pierde el conocimiento de lo que es el turismo. En cambio, cuando estamos hablando de, por ejemplo, de una... no sé, os voy a decir, de medicina, aparecen laboratorios con máquinas echando humo, microscopios, ¿no? Microscopios. Entonces la gente es como la gran ciencia, ¿no? Por un lado, y el conocimiento, y lo otro es lo otro, ¿vale? ¿No? Que vamos allí a que no está. Entonces, claro, después nadie reflexiona desde un punto de vista de que, y estoy hilándolo un poco para la entrada a la gastronomía, y nadie reflexiona de que la gente no viene aquí porque seamos todos muy guapos y muy guapas, sino porque hay un plan, porque hay gente que lo programa, hay gente que lo diseña, y porque Málaga está así, porque se hizo hace 15 años un plan o 20 años un plan, ahora estamos haciendo un plan para dentro de otros 20 años, porque... Entonces, y esa gente que estudia, pues estudia turismo y estudia planificación de destino, gestión, estudia tal. Pues en la gastronomía pasa exactamente igual. Yo siempre digo que los estudios de turismo siempre han estado organizados por, digamos, entidades que no pertenecen al Ministerio de Educación. El otro día lo hablaba en el museo en el Congreso del Museo de los Vinos, Museos de Vino de España. Y es curioso, es que a nadie se le ocurre que estudiar turismo, estudiar administración de empresas en un ayuntamiento, ¿no? Se crea una escuela y se monta y se estudia. En cambio, en cualquier ayuntamiento se une con otro y monta una escuela de turismo y hostelería y de no sé cuánto. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la enseñanza está muy poco, digamos, cohesionada, ¿no? Pues la gastronomía, desde mi punto de vista, pasa exactamente igual. Está ahora mismo en relación a los estudios como estaba el turismo hace 20 años, ¿no? Entonces, poco a poco habrá que ir organizando todo esto. Entonces, este gráfico, que también lo presenté, yo no voy a hablar del sistema educativo, pero yo o nosotros, la facultad, ¿en dónde estamos? Estamos en eso que está ahí arriba marcado. Estamos hablando de que tenemos estudios de grado, estudios de posgrado, que son los másteres,
y los doctorados, ¿vale? Nosotros no trabajamos o no formamos a otro perfil profesional, ¿de acuerdo? Otros perfiles profesionales tendrán que ir a lo que es o la FP básica con los certificados de profesionalidad, que serán los que están muy dignamente atendiendo en esos niveles, a la formación profesional reglada, que puede ser un ciclo de grado medio, de grado superior, y a partir de ahí tendremos que a esas personas formarlas con unos perfiles profesionales. ¿Para qué? Para potenciar otro ámbito de conocimiento y atraer, pues en este caso, si estamos hablando de turistas, pues a gestionar la gastronomía desde el punto de vista desde arriba, desde el conocimiento, ¿no? Bien, eso ya otras universidades en España han empezado y ahora después la comentaré, aunque no la he puesto la transparencia, pero la comentaré. Entonces nosotros nos tenemos que saber dónde nos focalizamos. Claro, y yo siempre, allí tenemos el departamento de práctica y entonces pues me llama alguien, mira, que estoy buscando una persona, no voy a decir para qué perfil, pero nosotros no tenemos esos perfiles, porque yo lo que estoy, nosotros estamos formando una persona para que trabaje en turismo, en el ayuntamiento, en las diputaciones, en las empresas hoteleras o en las empresas de intermediación, en unos niveles, etcétera, ¿no? Pues nosotros también nos queremos dirigir a ese sector, a ese ámbito. Eso para que lo vayamos un poco situando, ¿vale? Porque otros ámbitos estarán cubiertos por la formación profesional muy bien, ¿no? Bien, ¿qué hicimos? ¿Qué nos planteamos? Nosotros, pues esto hace pues 3 años. Yo creo que el próximo curso va a ser este año el tercer año del máster en enoturismo, ¿vale? Es que esto está automático, perdón. Del máster en enoturismo. Pues la verdad es que yo lo que hice es dirigirme a... esto surgió no de esta manera, esto surgió porque la antigua rectora del AIDA visitó Ronda, creo era que recordar, habló y entonces con el alcalde de Ronda tal y me llamaron, oye mira Antonio, que hay que montar un curso relacionado con el vino. Y yo, pues, ¿a quién iba a llamar mejor que a José Manuel Moreno, ¿no? Digo, bueno, pues voy a llamar a José Manuel y a partir de ahí empezamos a montar todo esto. Entonces, esto fue, el inicio de un pequeño granito que va a llegar a donde vamos a estar en el titular. Entonces, ahí hicimos primero un máster, un curso propio de expertos en enología, después hicimos uno de gestión de bodega y después los transformamos en un máster de enoturismo, que con mucho sufrimiento llevamos poniéndolo en marcha 3 años, que ahora tenemos la tercera promoción y ya está preparado para el cuarto. Entonces, en este máster decidimos que no había que formar a la gente, en enología, porque hay un grado de enólogos, no van a ser enólogos, tampoco van a tener que ser viticultores, pero tienen que saber de viticultura, de enología, gestionar bodegas y después, pues, conocer lo que quiere alguien cuando va a hacer una visita a una bodega, a un territorio, tiene que conocer. Y a partir de ahí empezamos y, de hecho, va bastante bien. Hay aquí algunos alumnos que han salido del máster de enoturismo, que algunos están trabajando, otros han montado empresas y, de hecho, la verdad que es muy gratificante y ha salido muy bien porque es una colaboración privada, entre lo privado y lo público. Bueno, en este caso el Consejo Regulador, bodegas, también la ruta de los vinos de Ronda, etcétera, de partida y empezamos. Bien, funcionando, siguiendo con el trabajo, la segunda parte que vino es un apoyo por parte de la Diputación de Málaga y creamos lo que es la cátedra Sabor a Málaga. Con la cátedra Sabor a Málaga estamos realizando diferentes actuaciones, informes sobre todo de investigación de la penetrabilidad de la marca en el canal Horeca, en diferentes canales de comercialización, en la distribución, la internacionalización de la marca. Estamos haciendo trabajos de investigación relacionados con lo que es la marca Sabor a Málaga y entonces decidimos montar cursos relacionados, pues, con el turismo enogastronómico, que lo montamos también con el Consejo Regulador y después el otro que está ahí puesto es introducción al oleoturismo y análisis sensorial de aceite de oliva, que lo hacemos con mi amigo Paco Lorenzo, que es el que está hay muchos profesores aquí, ¿no? Que lo te he visto a ti, por eso te he nombrado, ¿no? Así que yo creo que, y hay miembros de la Carta Malicitana que también están formando. Entonces, los cursos son impartidos por los propios conocedores de la materia, ¿no? Entonces, esto nos ha hecho que poco a poco vayamos creando otro tipo de cursos, como el de gestión y difusión del patrimonio en torno al vino. Incorporamos
otros elementos. Fijaros que siempre estamos buscando elementos patrimoniales, elementos de conocimiento. ¿Por qué? Porque para entrar a la universidad hay que entrar, digamos, de la mano de alguna materia o ámbito científico, como es lógico, porque estamos dentro de la universidad. Bien, en estos 2 últimos años tuvimos una buena experiencia y entonces pues lo que hicimos es incorporar determinados digamos, cursos y elementos y hicimos el curso de Ciencia Cocina, que este año se ha hecho la segunda vez. Entonces, en este fue, digamos, el pistoletazo que permitió que la gastronomía entrara a la universidad, cuando entró la palabra ciencia, es decir, fijaros que duro es, ciencia y cocina. Entonces, pues lo que hicimos es incorporar a profesores de ciencias, donde están a ver las materias, es decir, desde química, bioquímica, nutrición, tecnología de los alimentos, seguridad alimentaria, y eso lo relacionamos pues con cocineros, estrellas Michelin que vienen y con algunos que no son estrellas Michelin, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a hacer ese curso de ciencia y cocina, que la verdad es un curso que está bastante interesante y nos ha dado bastante fortaleza dentro de la propia universidad, ¿vale? Y a partir de ahí ya llega el elemento central, que es donde estamos ahora mismo, en 2 ámbitos. Uno es el propio gastrocampus. ¿Qué es el gastrocampus? Pues el gastrocampus es, hemos, digamos, adquirido una marca, la universidad, que es Gastrocampus de Innovación, porque nuestra idea es que, igual que otras universidades, concretamente en este caso es la universidad, que estuve hablando con Fernando, la Universidad de Mondragón, la de Mondragón, que es el Basque Culinari, es decir, él ha creado una marca, ¿vale? ¿No? Entonces todo ha conseguido decir, oh, el Basque Culinari, parece. Entonces nosotros decimos, bueno, pues nosotros vamos a ser Gastrocampus, ¿no? Entonces va a ser, y es la marca donde nosotros queremos aglutinar, y estamos aglutinando a todas las empresas, poco a poco, ¿no? Se están incorporando empresas, diferentes instituciones públicas. ¿Para qué? Para ser un gran foro de debate de la innovación, como veis ahí, del emprendimiento, de la formación multidisciplinar, en todos los ámbitos de la gastronomía y el turismo, porque estamos en la Facultad de Turismo, siempre relacionados con el turismo, aunque hay algunos cursos que son, digamos, más relacionados con la parte más gastronómica y menos turística, pero siempre intentamos que sea ese foro. Entonces, ese Gastrocampus es un espacio de innovación, como veis ahí, que está apoyado por el Vicerrectorado de Emprendimiento de la Universidad y la Facultad de Turismo, y lo que tiene tres líneas. Por un lado, la formación, que es donde estamos hablando de los cursos, una parte de innovación, donde estamos creando digamos, una especie de espacio donde vamos a crear, de hecho estamos preparando una oferta para propios alumnos, empresas que quieran, donde puedan crear ideas de innovación gastronómica, para crear empresas. La convocatoria saldrá posiblemente a primeros del curso próximo de septiembre, estamos ahora trabajando en ella, donde van a darse, lo vamos a abrir a toda la Universidad de Málaga y a empresas que quieran colaborar con investigadores de la Universidad de Málaga para que creemos innovación gastronómica. Y después transferencia nos referimos a que vamos a poder trabajar con empresas creando proyectos, como por ejemplo estamos haciendo con la Cátedra de Sabor Málaga. Entonces ese espacio ya realmente está creado. Ahora lo que estamos es incorporando a todas las, digamos, las entidades que por cada una, si os dais cuenta, existe en Málaga el Málaga Gastronomy Festival, está Gastromarketing, la Cátedra de Sabor a Málaga, la Cátedra Maos. Entonces lo que estamos intentando es crear ese paraguas donde todo el mundo, hemos hablado por ejemplo con Carta Malacitana, hemos hablado con Fundación El Pimpi, vamos poco a poco incorporando, porque lo que queremos crear es digamos un ambiente de cooperación, porque nosotros pensamos que para poder competir tenemos que cooperar, porque si cada uno vamos por... Y eso no es fácil, yo me he dado cuenta que en gastronomía no es fácil, ya en turismo es difícil, pero aquí también es muy difícil, pero poco a poco yo creo que se puede
ir consiguiendo, y cuando, de hecho, me da alegría porque hay veces que ya me han llamado algunas empresas que se han enterado que les gustaría participar, ¿no? Pues digo, esto es estupendo, ¿por qué? Porque participar en esto significa que vamos a potenciar la interacción entre varias, y a partir de ello pues se puede crear, digamos, nuestra gran marca, que es Gastrocampus, ¿no? Gastrocampus de innovación, ¿vale? Bien, todo esto ha sido durante todo esto, ya os digo, 2 años y medio, 3, y entonces nosotros, digamos, en España, las facultades que han sido más pioneras, o las universidades más pioneras en instalar estos títulos, ha sido, pues, por supuesto, la Mondragón, que eso fueron visionarios en ese momento, se unieron público-privado, y es una universidad privada, como está claro, y entonces, pues, a partir de ahí es mucho más fácil que en una universidad pública, como debéis de comprender, que nosotros tenemos que montar los títulos sin coste para el Estado, ¿no? Entonces, claro, eso no es tan fácil que alguien que diga voy a poner dinero y puedo contratar profesores, sino que por lo que tenemos, por nuestros mimbres, tenemos que organizar todo esto. Entonces, esto se ha instalado también en la Universidad de Barcelona a través de un centro adscrito, que es el SET de la Universidad de Barcelona. También, fijaros, es un centro privado adscrito a una universidad pública, ¿vale? Con lo cual tiene digamos, se salta lo que son, digamos, los requisitos de las propias entidades públicas, ¿no? Entonces, pues, tienen su título, que son oficiales, pero tienen su libertad a la hora de comercializar, de adquirir y de gestionar, ¿no? Bien, y después hay otras universidades, Francisco de Vitoria, tampoco una universidad pública, son privadas, la mayoría son privadas, y la única universidad que lo instala, que lo implanta pública es la Facultad de Farmacia de la Universidad de Valencia, ¿vale? Bien, entonces, pues, digamos, está muy centrado en un ámbito de la gastronomía, ¿vale? ¿No? Como podéis ver, y no tiene, digamos, una relación con nuestro título. De hecho, todos los títulos están en la rama de ciencias sociales, porque las grandes ramas son humanidades, ciencias sociales y ciencias. Ese título está en ciencias y todo el resto de títulos en ciencias sociales, ¿vale? Bien, ¿cómo justificamos nosotros este título? Y ahora os voy a decir en qué situación está y cómo lo hemos montado o cómo lo estamos montando, porque todavía esto está en fase de creación, como veréis, ¿no? Entonces, nuestra idea era, bueno, la gastronomía desde el punto de vista ¿desde qué punto de vista la tenemos que tratar? Pues la tenemos que tratar desde un punto de vista científico, para que la gente tenga conocimiento de las diferentes materias y disciplinas que forman este ámbito de conocimiento, la nutrición, como ahora veréis, la nutrición, la seguridad alimentaria, la química, la bioquímica, la tecnología de los alimentos, pero también la gestión de empresas, gestión de colectividades, gestión de empresas gastronómicas, de catering, en los hoteles, departamentos de alojamiento y de alimentación y bebida. Es decir, generar todo esto surge también de entrevistas con algunas cadenas hoteleras que decían que no encontraban a nadie que supiera llevar correctamente un departamento de alimentación y bebida. Digamos, hay profesionales muy interesantes, muy buenos, que además saben, son grandes jefes de cocinas, son grandes jefes, pero después hay otro ámbito en lo que hay que diseñar menús, donde hay que diseñar para colectividades. Entonces hay otras empresas, incluso gastronómicas, como bien sabéis, de diferentes tipos de gamas, que venden a otras empresas. Entonces ahí es donde estaría, digamos, ese núcleo o perfil profesional que nosotros estamos montando. Entonces es un punto de vista interdisciplinar, que es lo que nosotros allí en la universidad me dice que es que los de turismo estamos medio locos, pero es verdad, ¿no? Sí, por ejemplo, nuestro título de turismo tiene 22 áreas de conocimiento. Por poner un ejemplo, el título de Historia del Arte tiene un área de conocimiento, Historia del Arte, ¿vale? El título, pues, no sé, de Ingeniería Informática tiene 6 áreas de conocimiento. El título, no sé, de Biología, 7 áreas de conocimiento, 6, ¿vale? ¿No? Turismo, 20 y tantas, y va a tener casi 30. Entonces, claro, gestionar esto no es fácil, porque cada uno piensa además que su área es la más importante de todas las áreas, ¿no? Y no sé si alguno conoce bien la universidad por dentro. Entonces, montar esto de interdisciplinaridad
es bastante complicado, pero la verdad que la gente se ha puesto las pilas y está bastante interesada. Bueno, esto ya está dicho, no lo veo. Bien, ¿de dónde partimos nosotros? Nosotros no partimos de algo que no estemos inventando. Sí, nosotros trabajamos hace mucho tiempo en el libro blanco de grado en turismo, y en el libro grado de blanco en turismo una de los ámbitos era la gastronomía y la restauración. Y además ese libro de grado en turismo decía específicamente que había que formar profesionales con unas competencias profundas e interdisciplinares que desarrollen otros niveles de estudio, tanto universitarios como no universitarios, ¿vale? Entonces, hay que empezar, hace 20 años empezamos a formar a profesionales en turismo, pero el turismo es muy grande, os lo digo de verdad, es que la gente, turismo no es lo mismo, hablar de intermediación turística con todo lo que está pasando con las tecnologías de la intermediación turística, hablar de gestión de destinos, hablar de turismo en parques naturales o de turismo de interior, pues uno de los epígrafes de esto es concretamente la gastronomía y la restauración. Y en base a eso hemos empezado a desarrollar toda la formación. Entonces, ahora mismo el título son 4 años, como un título de grado normal, está planteado. Tiene una formación básica de 60 créditos. Esta formación básica, normalmente, para los que no conozcáis un poco el tema universitario, con los cambios que está dando, la formación básica es todos los que pertenecen a una rama de ciencias sociales y jurídicas o de ciencias, tienen una formación básica que tú te pones a estudiar eso primero y segundo, y después puedes, si tú quieres, puedes cambiar en un momento determinado a otro título de tu misma rama. Y esas asignaturas te pueden servir de un título para otro. Es decir, que alguien que estudia, por ejemplo, empieza en primero de turismo y en segundo pues no le interesa, y entonces pues se marcha a administración de empresas, o se marcha a derecho, o se marcha a cualquiera de las ramas de ciencias sociales. Nosotros, dentro de esa formación básica, hemos tenido que extraer en este título, poner casi un 60% de ciencias sociales y un 40% de ciencias, con lo cual esa formación básica permitiría en un momento determinado a un alumno trasladarse a algún título de ciencia en un 40%, ¿no? Eso está ahí, pero lo que sí hemos conseguido es que se quede en ciencias sociales, ¿no? Que es lo que nosotros intentamos desde la Facultad de Turismo. Bien, entonces tienen, ahí veis, ¿no? Hay prácticas externas, que se van a hacer prácticas externas, trabajo fin de máster, son 4 años, con crédito optativo, etcétera, ¿no? Pero vamos, esto es el planteamiento que hay globalmente. Bien, ¿a dónde va? Esto está hablando un poco del título de ¿para quién va? Pues va dirigido concretamente a gente que quiera tener conocimiento en alimentación, en gestión de alojamiento, en hotelería, en restauración, ¿vale? Conocimiento de tanto el sector público como el sector privado, ¿vale? Y después en creatividad. Hemos incorporado una parte que yo creo muy interesante, que hemos incorporado incluso un área de conocimiento de innovación y creatividad que hay en la universidad. ¿Para qué? Para incorporarle alguna dimensión distinta a este tipo de títulos, ¿vale? Bien, estos son los módulos que, en principio, estoy hablando de una cosa que todavía puede sufrir algún cambio, es decir, ahora veréis al final. Estos son los grandes módulos que tiene el título. Por una parte tiene bioquímica y química, donde van a encontrarse participan departamentos de la Facultad de Biología, y ahí donde está la parte relacionada con los destilados, con los vinos, en toda esa parte de química, es decir, la parte y de bioquímica. Después tenemos la parte de salud y nutrición, que está en amarillo porque la facultad están con sus colores, ¿no? Con sus colores universitarios. La facultad de medicina, pues, donde se va a dar seguridad alimentaria, diferentes asignaturas de nutrición, de alergología. Es decir, los médicos entran en turismo. Fabuloso para nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque es curioso, pero hace potente el turismo, ¿no? Hace potente el turismo que entre ciencia, los médicos. Derecho, pues toda la normativa, como es normal, incluso de derecho administrativo, derecho del trabajo, de diferentes elementos del conocimiento del ámbito legislativo, es obligatorio que esté ahí, ¿vale? La parte de economía y empresa, como debéis comprender, pues tiene, ahí tiene toda la parte de gestión de empresas, de calidad, la creación de empresas, lo que es el marketing, marketing de empresas, y está siempre, por supuesto, relacionado con la hotelería y la restauración.
¿vale? Humanidades, hemos incorporado un elemento muy interesante que es la antropología, la historia de la gastronomía. Hemos incorporado, digamos, el conocimiento antropológico de dónde vienen las cosas, ¿no? Después hemos incorporado también un departamento para, digamos, para estudiar el fenómeno de la globalización en la alimentación, lo que está ocurriendo, cómo afecta la globalización en la gastronomía, ¿no? Que está incluso rompiendo ecosistemas tradicionales, ¿no? Voy a dejar lo último, la tecnología, que no podía faltar. Es decir, hoy en el siglo que estamos, pues tecnología no solo de la información y las comunicaciones, tecnologías relacionadas con las máquinas y los motores, frío, industrial, como veis, no es un título fácil, cada uno tiene, es una mezcla casi así. Y la última, turismo. Esto lo dejo para el final porque esto es una apuesta que todavía estamos sufriendo para incorporarla, que es, hemos incorporado el área de turismo dentro del título, ¿vale? La Universidad de Málaga ha creado un área propia y entonces, pues, fijaros, ocurre en la Universidad Española una cosa, y es que el alumno que estudia turismo hace el máster, hace el doctorado y cuando termina, como no hay departamento de turismo, pues no puede entrar en la universidad, ¿vale? Puede entrar, pero le cuesta mucho más trabajo. En cambio, alguien que estudia Derecho hace un máster y entra. Uno que estudia Medicina, uno que estudia Administración de Empresas, porque está estructurado de forma, digamos, tradicional. Entonces, las nuevas titulaciones que surgen por interdisciplinaridad no tienen sus propios departamentos para crear ese conocimiento. Porque aparte de que el turismo pueda ser interdisciplinar, también tiene un cuerpo de conocimiento, ¿no? que hay que ir formando, ¿no? En otras titulaciones han ocurrido. Yo siempre digo lo mismo. El ejemplo es informática. Hace 25 años no existía ingeniería informática, ¿vale? Y hoy ya existen áreas de conocimiento y pues, todo este tipo de cosas pues hay que ir formando. Eso se debía de haber hecho en turismo hace mucho tiempo, pero no se hizo en un momento determinado porque, como no pertenecía a las universidades, no se introdujo. Entonces nosotros hemos introducido ese ámbito de turismo. Entonces, ¿qué le hemos dado ahí? A ese ámbito, pues le hemos dado gastronomía internacional, gastronomía y territorio, turismo y gastronomía, todo lo que es, digamos, los conceptos gastronómicos relacionados con el turismo, porque eso ¿quién lo va a dar? ¿El de salud o lo va a dar el de economía? No, lo tendrá que dar alguien que haya estudiado turismo, que hable desde el punto de vista de la gastronomía y el turismo, de lo que acá. Por eso yo he empezado hablando de la Organización Mundial del Turismo, la gastronomía, para que veáis que hay ese cuerpo ahí. Entonces, esos serían los grandes módulos temáticos. Bien. Voy a ir concluyendo. Ya voy a ir algunos que están diciendo, este no para, dice que iba a hablar poco, ¿no? Entonces, pues, voy un poco concluyendo y deciros la situación en la que está el título, porque mucha gente me pregunta o me ha preguntado, ¿esto cómo va? Me interesa, tal, ¿no? Entonces, pues, en resumen, el turismo gastronómico está claro que es un segmento y que está en crecimiento, eso es indiscutible. Que está en crecimiento lo podemos estar viendo nosotros porque es identitario cada vez que vamos a algún lugar, y yo no creo que nadie de aquí le guste ir a un lugar a comer en una franquicia de montadito. Digo yo, hombre, no significa que no vaya ningún día a comer a la franquicia, quiero decir, pero que no voy a los sitios para buscarlo. Normalmente digo, normalmente cuando llego a un sitio, aquí ¿qué se come? Aquí ¿qué se come? ¿No? O aquí ¿qué es lo típico de aquí? Es decir, ese tipo de cosas. Entonces, pues, es un poco un segmento que va creciendo dentro del turismo. Lo segundo, por conclusiones de lo que estamos hablando, produce desarrollo local y sostenible, ¿vale? También produce otro tipo de externalidades, como es lógico, porque el turismo produce muchas externalidades y la gastronomía también la puede producir cuando grandes empresas gastronómicas se incorporan y hacen, es decir, todo se puede decir, pero en principio está dentro de lo que es el desarrollo local. Bien. Después, ¿qué necesita? Yo creo que la universidad cree que necesita nuevos profesionales, como veis ahí, donde sean capaces de llevar las industrias alimentarias desde otro punto de vista, ¿vale? También desde el punto de vista de la restauración. Es decir, ir formando a un nivel de profesionales que gestionan restaurantes y que están llevándolo bastante bien, ¿no? Pero que hay que darle un conocimiento un poco superior sobre el tema de la gastronomía y la industria alimentaria, ¿vale? Y después,
en realidad crear especialistas, como veis ahí, en gastronomía, restauración, pero nosotros todavía no he sido tan valiente de meter artes culinarias, ¿vale? Es decir, nosotros no hemos metido todavía en la universidad artes culinarias. El otro día me decía el rector, no, pues como no metamos artes culinarias no hay gastronomía. Digo, hombre, ya, pero vamos primero a poner gastronomía y después haremos arte culinaria, que todo eso requiere mucho, no solo conocimiento, sino mucha gestión, porque todos los días hay que hacer de comer para colectividades, hay que distribuirlo, hay que buscar. Y entonces la universidad es una estructura un poco más lenta para todo esto, ¿no? Bien, esa es un poco la idea. Finalmente, termino. ¿Cómo estamos? ¿O en qué situación estamos? Porque todo esto está, digamos, en principio digo, qué bien, ¿no? Todo esto no, estamos en un momento complicado. Para poder poner un título, porque claro, cuando se hablan de títulos todo el mundo piensa en los titulillos esos que han salido últimamente, pero eso no es así, ¿no? Eso son externalidades del sistema, ¿no? Entonces, para hacer un título, pues, y oficial, hay que hacer lo que es una memoria de verificación del título. Y esa memoria de verificación tiene que seguir un proceso, que lo crea una comisión de un título, que ya se ha creado esa memoria de verificación, y ahora mismo esa memoria de verificación se encuentra en el rectorado para su evaluación, ¿no? Con esa evaluación de esa memoria, en ese proceso estamos. A continuación, cuando digamos, se evalúe, se hace pública, entonces pues se llamarán a empresas privadas, a muchos de vosotros avisaremos para que la reviséis, aportéis, para que podamos hacer los cambios oportunos que nos permitan, y una vez que sea, digamos, esté todo eso, ese proceso, digamos, pasado por una parte por la parte interna de la universidad y la externa, por eso todo es mi interés en montar ese gastrocampus con grandes personas y conocedoras del tema para que puedan decir, aquí falta esto, aquí falta incorporarlo, y una vez que ya se tenga, se pasaría al Consejo de Gobierno. Eso se tiene previsto que posiblemente sea a final de julio, con muy mala suerte, que seguro que la habrá, pues en septiembre, más o menos, ¿no? Será en septiembre aproximadamente. Entonces, en septiembre tendríamos aprobado esto por el Consejo de Gobierno. Y a continuación pasa a la DEVA. ¿Qué es la DEVA? Pues la DEVA es la Dirección de Evaluación y Acreditación de la Agencia Andaluza del Conocimiento, que le llamamos nosotros la GAE, ¿no? Y entonces ahí, pues, que esa es lo más peligroso, ¿no? ¿Por qué? Porque la GAE, desde mi punto de vista, porque no estamos verificando un título de finanzas, no estamos, porque entonces van gente de finanzas y dicen si el título está bien o no, está estupendo, ¿no? Estamos verificando un título de gastronomía, de ciencia gastronómica. ¿Y a quién va a llamar la GAE? Pues no sabemos a quién lo va a llamar, ¿vale? El que vaya a llamar, pues puede ser alguien que diga, me encanta lo que están haciendo, o puede decir, esto no. Entonces podría venir, ahí es donde está el momento completo. Entonces, entre el mes de octubre aproximadamente y el mes de febrero del año 2019, pues tendríamos la resolución. Yo creo que no va a haber ningún problema, en principio. Y a partir de ahí, una vez que se pondría en marcha. Entonces, todo está previsto, que todo salga bien, porque habrá todos sus problemas, pero que en el 2019... no en el curso 2018-19, sino en el 2019-2020 podamos tener la UMA el primer título de ciencia gastronómica que hay en Andalucía, que no he contado la cantidad de novios que le han salido por el camino, ¿no? Porque para poder aprobar esto el Consejo Andaluz de Universidades primero hemos tenido que hablar con Córdoba, con Granada, con Cádiz, todo el mundo quiere el título. Es decir, esto es lo que pasa en las comunidades tan grandes. Si tuviéramos en Asturias, pues nada más que estaríamos nosotros, ¿vale? Pero como estamos aquí, entonces, pero al final, afortunadamente, por ahora, vamos nosotros. Y creo que seremos la primera en implantarlo. Eso no significa que dentro de un año o dos, cuando ya esté todo este procedimiento desarrollado por nosotros, pues cualquier otra universidad dirá, pues yo lo implanto también, ¿no? Y entonces, pues lo implantará. Pero bueno, eso es todo. Espero no haberos cansado mucho. Muchas gracias.